pero parece que se apaga la grabación. Pero bueno, ok. Entonces, San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, versículo 7. San Juan capítulo 19, versículo 7 dice así: los judíos le respondieron, Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ya explicamos ayer que cuando hablamos de hijo, cuando es en singular, es decir, nos referimos a uno, es porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se habla hijos en plural, generalmente se refiere a seres, criaturas, ya sea seres humanos o ángeles. ¿Ya? Así que acá tenemos hijo en singular de Dios. ¿Verdad? Hijo. Porque del punto de vista de las cualidades personales de Jesús, es el único hijo. Por ejemplo, todos ustedes que me están escuchando ahora, yo les pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? ¿E hijas de Dios? Sí. Ustedes son hijos de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero en un sentido distinto de lo que es nuestro Señor Jesús. Y eso vamos a ver ahora, ¿ya? Recuerden ayer que hablamos sobre la palabra hijo, ¿ok? Hijo se puede referir a hijo literal, de nacimiento, del vientre de una madre, carnal. Hijo puede ser, por ejemplo, de manera de manera simbólica, ¿verdad? Los hijos de Israel, ¿no es cierto? Los hijos de los profetas. No que el profeta tenía muchos hijos, no, pero se les dice hijos de los profetas, ¿verdad? O cuando a San Juan, ¿se acuerdan ustedes allá en el Evangelio, en Primera de Juan, dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿ok? Entonces la palabra hijo se ocupa en sentidos distintos. Bueno, ya que estudiamos eso, ahora yo les hablo y les cito este texto y les digo por qué se hizo a sí mismo hijo de Dios. Bueno, este hijo de Dios tiene un sentido y una cualidad distinta a la nuestra. Hay un matiz distinto, ¿ya? Hay un matiz distinto. Muchos saludos, Lidia, que Dios te bendiga, gracias por conectarte. Así que al considerar ese título de hijo de Dios, que se utiliza con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ya lo leímos ya, San Juan 19:7, para aquellos que se vienen conectando recién, San Juan 19:7, debemos darnos cuenta de que la palabra hijo no se emplea de ninguna de la manera que hasta ahora hemos descrito. Está súper explicado eso. Él no es hijo de su padre. Pongan la atención ahora, voy a empezar a hilar fino. Él, o sea, Jesús, no es hijo de su padre en el sentido que tuviera un principio. Hermanos, pongan atención a lo que voy a explicar ahora, porque los herejes, y he visto algunos por internet haciendo videos explicando esto, los herejes tienen un problema con esto, porque ellos tienen una confusión respecto al concepto de hijo. Cuando ellos leen en la Biblia hijo de Dios, ellos entienden hijo de manera literal, hijo de vientre. Pero eso hay que explicarlo. Entonces, ¿a qué conclusión llegan a ellos? Que Jesús no existía antes de nacer de María. Tremenda blasfemia, pero hay hermanos que están creyendo eso porque malinterpretan los textos. Por eso es que hay que explicarlo esto. Entonces ellos dicen, Jesús es un ser creado, es una criatura. Así como se creó a los ángeles, se creó a los animales, la creación, fuimos creados nosotros. O sea, tenemos un punto de partida en el tiempo, tenemos un punto de partida en la eternidad. No crean que Jesús es eterno por naturaleza, que siempre ha existido. No tuvo un principio ni tuvo un final, que no tiene, es atemporal, que no tiene tiempo, que no tiene altura, anchura,
que el amor de Dios se puede medir longitudinalmente. Ellos entienden de maneras limitadas estas expresiones. Entonces, cuando ellos leen eso de que hijo de Dios, ellos dicen que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo, que antes de eso Jesús no existía, que no estaba no es desde la eternidad, que el verbo no es desde el principio. Y hay muchas corrientes heréticas que están creyendo eso, hay muchos movimientos judaizantes que están creyendo eso. Y están regando todo eso por las redes sociales. ¿Okay? Así que Jesús no es hijo de su padre en el sentido que tuviera un principio. Porque Jesús no tuvo un principio. Jesús no tiene principio, ni tiene final. Es eterno. Es el primero y el último, el alfa y el omega. No hay tiempo. O sea, si comenzamos a investigar un registro para atrás, a ver cuándo apareció nuestro Señor Jesús, todo lo vamos a encontrar. Porque Él es Dios. Él es el que es. Él es. ¿Verdad? Me cuesta explicarlo porque estamos hablando de la deidad, algo tremendo. ¿Cómo lo explico yo con vocabulario humano? No puedo. Tampoco constituye la frase que tuviera un principio. Noten un poquito. El hecho que yo diga hijo de Dios no hay que entenderlo en el sentido humano de nacimiento, de que tuvo un comienzo. Por ejemplo, Anita, por ejemplo, Anita de Chile, o Anita de México, o Regina, o Lidia que me está viendo aquí, Gina, Moira. Ustedes tienen clarito cuál fue su comienzo, porque cada uno sabe la fecha en que nació. Por lo tanto, ustedes sí tienen un principio, porque ustedes antes de esa fecha no nacían, o sea, no existían. No existía una Moira. Me imagino que Moira tendrá ¿cuánto? A ver, Moira tendrá unos 27 años. Bueno, todos somos jóvenes acá. Pero a lo que voy es de que ustedes tienen claro la fecha en que nacieron. Antes de esa fecha ustedes no tenían ni proyecto de nacer. ¿Vale? Por lo tanto, ustedes tienen un principio. ¿Ok? Tienen un principio. Y también saben que viene un final. Porque en algún momento ustedes van a morir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mortal. Tenemos un principio y tenemos un final. Pero en el caso de Jesús es inmortal. Por lo tanto, no tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando humanamente el lenguaje bíblico dice hijo de Dios, algunos entienden, si es hijo, es porque tuvo un principio, porque nació, hijo, nació. Porque la palabra hijo automáticamente nos lleva a nacer. Un hijo nace. No se encuentra debajo de una piedra, ¿verdad? Nace de una madre, tiene un principio. Entonces algunos malinterpretan eso y dicen como hijo de Dios, eso denota que antes no tenía existencia, sino que llegó al mundo. O sea, Jesús no existía hasta cuando nació de María. Tremendo. Incluso algunos han llegado más allá a decir que simplemente Jesús era un ser humano común y corriente, que en cierta medida lo era, pero me refiero a que ellos creen que es un ser humano común y corriente en el sentido que tiene solamente naturaleza humana, que no actuaba naturaleza divina, y que llegó a ser divino. Miren todas las salidas que han inventado. Pero aquí hemos aclarado, en estos 15 videos, hemos aclarado la verdad, lo que la Escritura habla de nuestro Maestro y de su naturaleza. ¿Ya? Así que, tampoco el hecho que se le diga hijo de Dios es un simple título honorífico. Tampoco. ¿Vale? Porque si dice hijo de Dios, porque tiene un sentido. Pero hay que explicarlo bíblicamente. ¿Ya? Él se hizo hombre por medios sobrenaturales y no por generación ordinaria. A ver, quiero explicar esto bien. La encarnación de Cristo. Cuando hablamos de que Jesús se hizo hombre, estamos hablando de encarnación, solo que no estoy usando la palabra encarnación porque quiero hacerlo más fácil todo. ¿Ya? Pero cuando yo digo que Dios se hizo hombre, o Jesús se hizo hombre,
¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la encarnación. Es decir, que Dios tomó cuerpo y apariencia humana. ¿Ok? Ahora, cuando Él lo hizo por un acto sobrenatural. ¿Y qué quiero apuntar con eso? Pongan atención, por favor, porque se me complica la cosa acá. Si me distraigo, me pierdo. Que algunos desconocen su origen o su génesis divina y solamente se quedan con lo humano, despojando a Jesús de su divinidad y haciéndolo un simple ser humano. Y que llegó a ser divino. Es parecido a lo que piensan los arrianos, los herejes, ¿verdad? Porque Jesús, si bien nació de mujer, ser humano, de María, que es un ser humano, nació del vientre de una mujer físicamente, y por esa parte tenía el conducto humano, ¿verdad? Tenía el linaje humano, pero de alguna manera por parte de varón fue o tuvo su origen en un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús tenía naturaleza dual, humana, divina. Hay algunos que quieren separar esto, ¿vale? No. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que son divino y humano. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, el origen de Jesús fue un acto sobrenatural desde el punto de vista de su encarnación. No estoy hablando de su eternidad, porque Él siempre ha existido. Ese tema no está en discusión ahora. Yo estoy hablando de su encarnación. Fue de origen sobrenatural porque fue el Espíritu Santo quien depositó la semilla. Y el vientre físico de María fue quien hospedó a nuestro Maestro. ¿Ok? Ok. Entonces, Él se hizo hombre por medios sobrenaturales y no por generación ordinaria, es decir, como lo hicimos nosotros. ¿Ok? Aunque, por supuesto que se nos recuerda, la Escritura relata y nos dice que Él nació de mujer, ¿verdad? De la Virgen. Pero ahí está señalando su generación humana, ¿vale? Tampoco se trata de una manera ingeniosa de decir que Él estaba más cerca de Dios. Algunos, de alguna manera, este término hijo de Dios lo interpretan de manera simbólica, de manera alegórica, y dicen, no, es una expresión bíblica para dar a notar de que este ser llamado Jesús estaba más cerca de Dios, era como un preferido, entonces le dieron un nombre especial, con más cariño, hijo de Dios, para hacer la diferencia con los demás, dicen algunos, ¿verdad? Esa es otra tontería más. ¿Okay? Ahora, cuando la Biblia habla de hijo de Dios, tiene un uso totalmente diferente, y eso voy a explicar ahora. A la primera persona de la Trinidad se le llama Padre, para mostrarnos cuál es su relación eterna con el Hijo. Los herejes nos atacan a los cristianos y nos dicen, ay, ¿dónde dice en la Biblia primera, segunda, tercera persona? ¿Dónde? Dicen ellos. Entonces, como no está eso de primera, segunda y tercera en la Biblia, entonces ellos desechan todo el mensaje bíblico. Ya lo he explicado eso ya. Pero cuando nosotros nos expresamos así, primera, segunda, tercera persona, no lo estamos poniendo en orden de jerarquía, porque ellos son un Dios. No es que viene uno, después un escalón abajo viene el otro y de escalón abajo viene el otro. Que el de arriba manda más, el de abajo menos y el de abajo menos. No es así. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo comparten los mismos atributos de amor, misericordia, paciencia, longanimidad, todopoderoso, todo sabio, todo inteligente, todo lo escudriña, todo lo ve, todo lo sabe, eterno, sin límites, inefable. Todo eso lo comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero ¿por qué nosotros nos expresamos así? Ay, no, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, que tanta alergia le tienen los herejes a esa manera de expresarse, que nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Lea, escuchen. A la primera persona de la Trinidad se le llama Padre para mostrar cuál es su relación eterna con el Hijo. ¡Qué lindo! O sea, estamos usando vocabulario humano para describir limitadamente, humanamente, la relación que hay entre las personas de la Trinidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No porque nosotros lo hayamos inventado, porque la Escritura dice Hijo de Dios. Y si la Escritura dice Hijo de Dios, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Ok? Así que a la primera persona de la Trinidad se le llama Padre, para mostrarnos cuál es su relación eterna con el Hijo. A la segunda persona de la Trinidad se le llama Hijo. Lo acabamos de leer. Hijo. Y ustedes han leído los textos cuando Jesús se refiere al Padre como Padre. Y le habla como Padre, y le ruega como Padre, y le ora como Padre, y le obedece como Padre. Por eso que nosotros hablamos de manera didáctica, decimos la primera persona, la segunda persona. Pero cuando decimos segunda y tercera, no es que estamos denigrando. No, lo hacemos desde el punto de vista de la relación entre las tres personas de la deidad que la Biblia nos enseña que tienen. ¿Se entendió eso? A ver si me responden por ahí porque parece que están durmiendo. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? Entonces, a la segunda persona de la Trinidad se le llama Hijo para mostrarnos qué relación tiene, a su vez, con la primera persona. ¿Verdad? Ok. Padre e Hijo son títulos corrientes. Eso es lo que le explicaba recién. Padre e Hijo son palabras, hermanos, son palabras. Son palabras nomás. Pero ¿qué nos quieren describir esas palabras? Nos quieren describir la hermosa relación que hay entre las personas de la deidad. Pero estas palabras nos ayudan a transmitir, en cierto modo, a nuestras pobres mentes la relación que estas dos personas gozan eternamente entre sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Los términos en cuestión sugieren e implican que el Hijo es lo que por causa... que los términos en cuestión sugieren e implican que el Hijo es lo que es por causa del Padre. Pero no que el Padre sea lo que es por causa del Hijo. ¿Me entienden? El plan de salvación está descrito de esa manera en la Escritura. En la Escritura, cuando leemos el plan de salvación o leemos la relación del Padre y el Hijo, en ninguna parte van a encontrar ustedes que el Padre desciende del Hijo o viene del Hijo. Porque es ilógico lingüísticamente hablando. Porque nosotros como seres humanos entendemos que cuando hablamos de hijo es obvio que viene de un padre. Pero no es al revés. Cuando hablamos de un padre no entendemos que viene de un hijo. ¿Verdad? Eso es lógica. Entonces, los términos en cuestión, padre e hijo, sugieren e implican que el hijo es lo que es por causa del padre, pero no que el padre sea lo que es por causa del hijo. La frase el unigénito, que con tanta frecuencia se utiliza en las escrituras, apunta a lo mismo. O sea, el vocabulario bíblico nos está enseñando que Dios no tuvo muchos hijos, por decirlo así. Estoy hablando bien humanamente, sino que tuvo ¿cuánto? Un hijo, su hijo, el Hijo de Dios. Por eso se llama unigénito, unigénito. ¿Okay? Por ejemplo, en Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículo 14. Hermano, si estos estudios se diesen en los templos, si estos estudios, a los que se les está pagando para que den estos estudios, lo hiciesen, la historia sería otra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de la encarnación, ¿ok? De la encarnación. El verbo es Jesús. Y es desde el principio de la creación. Pero en el misterio de la deidad y el plan hermoso de salvación determinó que en algún momento de la historia de este mundo, este verbo se hiciese carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó como persona, como ser humano, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, de su testimonio, su vida, sus milagros, su carácter, su trato. Gloria como la del unigénito, único del Padre. Lleno de gracia y de verdad. No andaba mintiendo, andaba hablando la verdad. Por eso que los 144.000, y perdone que me salga del tema, pero yo no me aguanto a veces ya, los 144.000 dice que no fue hallada mentira en su boca. Porque ellos hablan conforme a la palabra. Porque los hijos de Dios, los mensajeros del tiempo del fin, son guiados por el Espíritu Santo, que tanto los herejes atacan, que no existe. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseñará porque tomará del Padre y del Hijo. Por eso que el remanente final hablará la verdad bíblicamente. Y por eso nuestra responsabilidad de enseñar esto para afirmar a los hermanos la verdad y deshacer y combatir el error. ¿Okay? Así que San Juan 1.14 dice eso. El unigénito Hijo. Juan 1.18. Ahí mismo en el 18. San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios Padre. Nadie le ha visto jamás. Coma. El unigénito Hijo. El único Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Noten esa palabra interesante, en el seno del Padre, para que vean ustedes de a dónde viene el Hijo realmente. Si bien tuvo un nacimiento carnal literal en María, Él procede mediante ¿qué palabra humana uso? Mediante un fenómeno espiritual inexplicable, proviene del Padre. Acá dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea, Jesús es desde la eternidad con el Padre. Pero en algún momento se hace carne y habita entre nosotros. Y nace de María, mujer. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, cuando hablamos de unigénito o hijo de Dios, hay que hacer la distinción. Hijo, humanamente usamos el vocabulario de hijo para dar a entender, ¿verdad?, el misterio de su encarnación. Hijo, nació de mujer. Hijo, nació de mujer. ¿Vale? Pero al mismo tiempo, Jesús ha estado siempre en el seno del Padre. Y no quiere decir que allá en la eternidad nació también. No, no es que nació allá en la eternidad, no. Pero el término padre e hijo, ya lo leímos, describe la hermosa relación entre estas dos personas de la deidad y divinidad.
no está diciendo necesariamente que en la eternidad también nació. No, pero sí se acerca humanamente para explicarlo de que también tuvo un nacimiento físico, carnal, en su encarnación. ¿Vale? Ok. Leo de nuevo entonces Juan, capítulo 1, versículo 18. A quien nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él, Jesús, le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos? ¿A qué está haciendo referencia ahí? A ver, a aquellos que han escuchado todos los videos para atrás que he dado. ¿Qué significa eso cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos? ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la unicidad. Jesús está afirmando el principio bíblico o religioso o teológico de que Dios es uno. La unicidad, ahí viene la unicidad. Dios es uno, la unidad. La unidad de las tres personas de esta deidad. Uno. El Hijo debe su generación. Cuando hablo de generación, no me estoy refiriendo a generación de genealogía, ¿verdad? Hijo de, antepasados. No me estoy refiriendo a eso. Generación, me estoy refiriendo cuando uno dice generador, un generador de luz, ¿verdad? Algo que genera, que produce, ¿vale? Del punto de vista reproductivo, por decirlo así. A eso me refiero con la palabra generación. Entonces, el Hijo debe su generación al Padre, pero no puede decirse lo mismo al revés, ¿verdad? En otras dos ocasiones se utiliza el término primogénito, ahí tenemos otra palabra, ya vimos unigénito, ahora vamos a ver primogénito. Primo viene de prima, primero. No solamente es el unigénito, único, sino que es el primogénito, primero, porque el plan de salvación no considera varias encarnaciones, no, fue una sola encarnación. Si no, estaríamos creyendo en la doctrina budista de la reencarnación. Re es repetir, reencarnación, una y otra vez. No, esta es una encarnación, única encarnación. Por eso que hablamos de primo, el primero. En otras dos ocasiones se utiliza el término primogénito, un término que simplemente subraya que Él, o sea Jesús, era antes de toda la creación. ¿Ya? Primero. Por ejemplo, en Colosenses 1.15. Vamos a Colosenses 1.15. Vamos para allá. Me he extendido, pero es que he tenido que explicar esto bien. Prefiero que nos acostemos tarde, un poquito tarde, pero que entendamos bien. Ya voy a terminar ya. Colosenses 1.15. Vayan para allá. Colosenses 1.15. Yo espero que ustedes estén rayando la Biblia y todo eso. Que sean buenos alumnos. Colosenses 1.15 dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen de Dios, invisible. Bueno, un poco está repitiendo la noción que habíamos leído en San Juan 3.18. Él es la imagen del Dios invisible, ¿vale? La imagen en sentido literal. Él era la representación real, física, de Dios Padre, ¿vale? Él era el cuerpo físico, por decirlo así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Algunos se enredan con esta expresión y dicen, ve, Jesús también fue creado, porque dice que fue el primero que fue creado. Noten cómo malinterpretan las palabras. Por eso, escúcheme bien lo que estoy diciendo, lo que están en YouTube, lo que están en Facebook.
Cuidado con los perturbados espirituales, anticristos, ex hermanos cristianos que nos confunden porque su torpeza mental no les permite entender las expresiones bíblicas. ¿Han escuchado ustedes cuando le dicen, no, el Espíritu Santo es Cristo mismo? Porque ahí dice la Biblia, Espíritu de Cristo. Y como dice Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. ¿No han escuchado ustedes esa cosa? Bueno, eso lo único que demuestra es que el que está hablando eso no entiende la Escritura. No la entiende. Hay que explicar y entender bien y comprender bien las expresiones bíblicas. Note lo que dice el versículo 15. Colosenses 1:15, porque este texto también lo malinterpretan. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ya expliqué lo que es primogénito. De toda la creación. Nota, el texto dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Algunos interpretan este texto diciendo, Jesús fue el primero en ser creado, antes que toda criatura, antes que los animales, que las hierbas, y que los árboles y todas las cosas. Jesús fue el primero en ser creado, porque ahí dice, el primogénito de toda la creación. ¿Querrá decir ese texto eso, que Jesús fue el primer ser creado? No. No. Lo que está diciendo el texto es que Él es desde el principio, está antes que toda creación. Eso quiere decir el texto, que Él está una incontable o eterna existencia antes de cualquier cosa creada. Él está antes. Él es el supremo antes que cualquier cosa haya sido creada. ¿Ok? A ver si me acompañan a Salmo 89, 27. Quizás me equivoque, pero vamos para allá, porque tengo una duda respecto a ese texto. Quizás nos puedes apoyar lo que estamos diciendo ahora. Salmos 89, 27. Salmo 89, 89. Yo voy a terminar con la boca seca aquí. Salmo 89, 27. 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Está hablando de Jesús. Para aquellos que quieren una explicación de los textos, yo les recomiendo que instalen en su teléfono, se consigan los comentarios bíblicos. O adquieran una Biblia que anda por ahí, que se llama la Biblia de Andrew. Muy buena. Y comenta los textos bíblicos de una pequeña explicacióncita abajo y los va a ayudar mucho a estudiar. Ese texto que acabamos de leer confirma lo que acabamos de explicar. Que cuando Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 no está diciendo que Jesús fue el primer ser creado. Está diciendo que Él está antes, es anterior, tiene existencia anterior a cualquier cosa creada. Eso es lo que está diciendo el texto. Y lo confirma el libro de Salmos, acá que leímos recién, 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Cómo está? Eres el primero. El primero. O sea, si hay un rey, porque dice el primogénito de los reyes de la tierra. O sea, si hay reyes en la tierra, hay uno que está desde mucho antes. Mucho antes. ¿Ok? Ok. Si vamos a Hebreos 1.6, Hebreos 1.6, tengo problema con la transmisión, así que tengan paciencia, ya vamos a terminar. Hebreos 1.6, Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle
todos los ángeles de Dios. Otra vez reconociendo a Jesús como el primogénito. ¿Ok? Ahora, la relación entre el Padre y el Hijo es evidentemente singular, no es como la relación que yo puedo tener con mi papá o ustedes con su papá, no es la misma. La relación de Jesús con su Padre es bien peculiar. No obstante, la Escritura está dispuesta a ayudar a nuestras mentes mortales a comprender, hablándonos de la misma en términos de generación y de nacimiento. ¿Ok? Generación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación, la eterna generación de el Hijo, lo que estamos hablando simplemente es de que Jesús ha estado por siempre en el seno del Padre. No tiene un principio, no tiene un fin, no tiene fecha de nacimiento. La existencia de Jesús como persona no se remite al nacimiento con María, sino que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad sin fin. ¿Ok? Ok. Se dice también que el Hijo es la imagen misma de Dios el Padre y el resplandor de su gloria. Creo que eso lo leímos también, ¿verdad? Si ustedes van a Hebreos 1.3, Hebreos 1.3 dice así, Hebreos 1.3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. ¡Wow! Esto de substancia, no sé si alguno de ustedes lo ha estudiado algún día, viene del latín substantia. Substantia. Saludos Juan Pablo, Juan Diego, que Dios te bendiga. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, eso tiene que ver con el ser. El ser, bueno, yo no me voy a poner filosófico ahora porque quizás alguno se pueda asustar, pero cuando hablo del ser, estoy hablando del punto de vista ontológico. Todo el ser, espíritu, alma, cuerpo, pensamiento, célula, todo, hasta el pelo, todo. Esa es la substancia, es uno con el Padre, son iguales en naturaleza, idénticos en naturaleza, en propósito, en amor, en misericordia. Hebreos 1.3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. ¡Qué hermoso, hermano! Mire lo que dice acá. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hay algunos hermanos que esto lo interpretan literalmente y dicen, no, hay un trono al lado del trono del Padre. Hay algunos que interpretan esto y dicen, no, porque miren la manera absurda de atacar la Trinidad. Si yo a veces yo me río cuando escucho a estos hermanos. A veces hasta me da, verdad que hasta me da pena discutir con ellos, de verdad. De verdad. Prueba mi paciencia. Prueba mi paciencia. El otro día, un hermano de estos herejes me viene y me dice, yo no creo en la Trinidad. ¿Acaso me vas a decir que hay 3 tronos en el cielo? Me dijo. 3 tronos en el cielo. Porque ahí dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, ellos interpretan de que hay 2 tronos, en uno está sentado el Padre y en otro está sentado el Hijo. Entonces, si hay una Trinidad, faltaría un tercer trono para que se sentase el Espíritu, para que se sentase el Espíritu Santo. Miren la manera de entender la Escritura, qué torpeza. Cuando la expresión se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, no está diciendo que literalmente Jesús se sienta en un trono al lado del Padre, porque son uno.
¿Para qué quieren 3 tronos, 2 tronos? ¿Para qué? Si son uno. El Padre y yo, uno somos. Jesús es la imagen del Padre. Y la imagen misma de su substancia. El Padre y yo, uno somos. ¿Para qué quieren 2 tronos en el cielo? ¿Para qué quieren 3 tronos? Pero los hermanos caen redonditos, lo hacen dudar, porque aparece un hereje y le dice, yo no quiero la Trinidad porque la Biblia habla solamente de 2 tronos. El Padre sentado en un trono y el Hijo sentado en otro trono. Le falta uno para la tercera persona. ¿Ves que no hay 3, son 2? Porque ahí dice, se sentó a la diestra, o sea, hay 2 tronos. Esas son las conclusiones que sacan ellos, ¿verdad? Y no entienden las expresiones bíblicas. ¿Ya? Ok. Vamos terminando entonces, vamos terminando. No estamos sugiriendo que el Padre creara al Hijo, ¿ok? Sino que el Hijo procede del Padre solamente, ni hecho ni creado. Jesús, desde la eternidad, en la eternidad, no fue hecho ni creado. Simplemente es. 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 Todas las herejías que ahora están así, destrozando la fe cristiana están basadas en mala interpretación de expresiones bíblicas. Pero ninguno de los así llamados pastores que viven con el diezmo se toman el trabajo de explicarle esto a la gente. Y por eso cogen a todos fuera de base. El Hijo procede del Padre solamente. Eso simplemente. Ni hecho ni creado, sino engendrado. Engendrado. ¿Ok? El Señor Jesucristo no es una criatura como un animal, un ser humano, un ángel. No es una criatura. Porque las criaturas son seres creados que tuvieron un principio, no existían y luego existieron por la palabra de Dios. Pero Jesús es el verbo que era desde el principio de la creación. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. El Señor Jesucristo no es una criatura. Él es Dios, como el Padre es Dios. Ambos son Dios. Ambos son igualmente Dios. Ambos son Dios eternamente y ambos son Dios en el mismo sentido. ¿Ok? Por favor, vamos a Miqueas, y ya estamos terminando ya. Vamos a Miqueas. Nos quedan unos 3 textos y ya nos vamos para la casa. Miqueas, vayan al Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Notaron eso? No, yo creo que no lo notaron. De ti, o sea, del pueblo de Israel en general, pero específicamente Belén Efrata. De ti saldrá el que será Señor, de ti saldrá. Algunos interpretan esto. Miren, hermano, por favor. Yo no sé, no importa que lleguen atrasados al trabajo mañana, escúchenme esto. Algunos malinterpretan esto y dicen, ¿no ve que Jesús tuvo un comienzo ahí? Antes no existía, tuvo un comienzo ahí cuando nació en Belén Efrata. Porque ahí dice, y sus salidas son desde el principio, de ti saldrá el que será Señor en Israel. O sea, antes Jesús no era Señor. Es Señor cuando nace, cuando viene en Belén. Cuando aparece en Belén, ahí es Señor. Y el resto del texto, miren lo que dice. Y sus salidas
son desde el principio. Notan que acá dice el texto, de ti me saldrá. O sea, Belén, terrenal, temporal, tierra, planeta Tierra. De ti me saldrá, de Belén. Pero el mismo texto aclara que a pesar de que saldrá o aparecerá en Belén, terrenal, aguántate un poquito, viene de más atrás. Y sus salidas son desde el principio. ¿A qué se refiere eso de principio? Principio de la creación. Desde los días de la eternidad. ¡Qué hermoso! Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo 2, 6. Saludos Juan Diego. Me imagino que estás con Joanita y con mi buen amigo Santiago. Saludos Anita Manríquez. Que Dios te bendiga, Anita Manríquez. Y a ti, Juan Diego, y a toda tu familia. Vamos terminando. Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo 2, 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Notaron que la misma escritura, tanto en Miqueas como en Mateo, hacen referencia al mismo evento, que de Judá saldrá un guiador. Sin embargo, el texto de Mateo hace referencia a su aparición terrenal, pero Miqueas aclara también que hará una aparición terrenal, pero es desde el principio, no se olviden, porque el que van a nacer es Dios. Juan 7:42. Juan 7:42. Yo imagino que Juan Diego está con su tremenda Excalibur Thompson, ¿verdad? Y que la ha cuidado y que la está estudiando y leyendo todos los días. Juan capítulo 7, versículo 42. Juan 7:42. Dice así. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿El Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Del latín Christus. Del hebreo Mashiach. Y del griego Christos. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. ¿No dice la escritura que del linaje de David, por parte humana, y de la aldea de Belén, Belén Efrata, de donde era David, ha de venir el Cristo? El Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué sentido Hijo de Dios? No solamente humano, no solamente hijo del punto de vista humano, sino que dice de Dios. Y eso automáticamente nos lleva a la eternidad. ¿Notaron? Hijo puede ser cualquier cosa, pero cuando dice Hijo de Dios cambia la cosa, porque solamente nos habla de su naturaleza humana, hijo, y naturaleza divina, de Dios. Terrenal y eterno. Naturaleza dual. Dios el Padre no hace que Dios el Hijo sea Dios, porque Él es Dios por derecho propio. Sin embargo, sin Dios el Padre no habría ninguna persona en la divinidad que fuera Dios el Hijo. El Hijo es lo que es por causa del Padre. Dentro de la divinidad ocurre algo similar al pensar y al hablar. El Hijo es la expresión del Padre. Es por dicha razón que es llamado el Verbo, que está con Dios y es Dios desde el principio.
Esto es lo que el Hijo de Dios es. Dios. No podría ser esto sin Dios el Padre. El Padre no podría encontrar expresión sin el Hijo. Esta es la relación que la primera y la segunda persona de la Trinidad tienen entre sí. Así que, en conclusión y para ir terminando, podemos extraer una definición. Es un poquito técnica, pero yo lo voy a explicar. Y con esto terminamos, ¿ya? Pongan atención. Podemos dar la siguiente definición, escuchen. De la generación de Jesús. Generación de Jesús. La generación de Jesús, ¿verdad? La generación de Jesús es aquel acto necesario y eterno de la primera persona de la Trinidad, por medio del cual dentro del ser divino está la base para una segunda substancia personal, semejante a la misma del Padre, y pone a esta segunda persona en posesión de la completa esencia divina, sin ninguna división, enajenación o cambio. ¿Ok? Qué difícil es explicar con palabras humanas esto, hermano. Explicar la generación de Jesús. Porque yo no podría decir cómo nace Jesús, porque Jesús no nace. Porque Jesús no ha tenido ningún nacimiento. Hablando desde el punto de vista divino, Él no ha nacido en ninguna parte. Pero la Escritura se expresa de Jesús como Hijo de Dios. Pero eso no implica creación, sino que se genera o proviene del seno del Padre, del mismo trono de Dios. Por eso se habla de generación, porque Jesús no viene de una raza por allá por Asia. Jesús no proviene de Sudamérica. Jesús no viene de una mujer que vivió en el 3000, ¿verdad? No. Jesús es desde la eternidad y proviene o es generado desde el seno del Padre, desde el trono mismo, desde la eternidad misma. Esta persona que llamamos Hijo o segunda persona de la Trinidad tiene su generación o su existencia en el seno del Padre. ¿Se dan cuenta que no hay palabras para definir este misterio? Y sin embargo son uno solo. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, amigos, permítanme. Tengo la boca seca ya. Les quiero agradecer grandemente el que me hayan acompañado hasta tan tarde. Disculpen el retraso, perdónenme. Mañana, Dios mediante, seguimos con el tema. Se nos viene la Biblia habla. Vamos a seguir con este tema, pero vamos a ver más textos bíblicos. Los espero 21 horas, hora chilena, 9 de la noche, Facebook y YouTube. Vamos a estar conectados. Queda grabado y se sube al resto de canales de nuestro ministerio. Vuelvo a reiterar, gracias por el apoyo que algunos de ustedes me están dando como obrero, como profesor bíblico, y gracias por la confianza, la paciencia y la